Vamos ahora con el doctor Pedro Sassone, sociólogo, magíster en planificación del del desarrollo, viceministro de Atención Integral para la Migración, fue cónsul en Quito, dirigió un programa para estudiantes jóvenes venezolanos en Ecuador y está a cargo de la misión Nueva Generación Vuelve a la Patria. Acaba de ser nombrado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela viceministro de Atención Integral para las Migraciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy buenos días, ya tardes en Caracas, Venezuela, doctor Pedro Sassone. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de comunicarnos con América Latina y con el mundo, que es un punto sumamente importante, porque sobre la comunicación está el punto fundamental de proyectarnos en términos de realidades políticas y realidades de vida y realidades culturales. Bueno, vamos a dialogar con usted a propósito de ese importante cargo que acaba de asumir y que tiene que ver con problemáticas sociales palpitantes que se han venido presentando tanto en Colombia como en la República Bolivariana de Venezuela, y es la de las migraciones, la de los inmigrantes de su país a Colombia y a otras regiones, debido a todo este bloqueo y a toda esta una serie de sanciones, entre comillas, que ha impuesto Estados Unidos para tratar de defenestrar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y eso ha originado una cantidad de desplazamientos. Pero antes de hablar de ese tema que tiene que ver mucho con su nueva misión en la hermana República, queremos que por favor nos comente cómo se está desarrollando en este momento la campaña electoral, que va a haber elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. Hemos visto que recientemente, en el transcurso de esta semana, se firmaron 11 candidatos presidenciales, un compromiso de acatamiento de los resultados de las elecciones, entre ellos el presidente Nicolás Maduro y 10 candidatos más que son de la oposición. Hay 10 candidatos de la oposición. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo se está desarrollando? Porque, como usted supondrá o como usted sabrá, el doctor Pedro Sassone, en Colombia los medios de comunicación de las élites, los medios hegemónicos, solo informan del lado del candidato de la señora de extrema derecha, María Corina Machado, pero a los demás los invisibilizan y tergiversan todo lo que tiene que ver con la campaña del presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Cómo se está desarrollando esa campaña hacia las elecciones del domingo 28 de julio, doctor Sassone? Sí, el periodo se ha venido cumpliendo todo el cronograma electoral que tuvo que ver con la inscripción de los candidatos. Se inscribieron 13 candidatos y luego renunció uno para apoyar a otros. Entonces hay 37 partidos participando y 12 candidatos. Queremos decir que las elecciones se realizan, el proceso electoral se realiza en absoluta tranquilidad, en absoluto cumplimiento de los derechos y de las posibilidades y de las oportunidades. Todos los candidatos tienen las mismas oportunidades de relacionarse con su electorado, de exponer sus proyectos. Se está viviendo ahorita un momento interesante desde el punto de vista democrático y un punto en referencia, en absoluta paz. No ha habido un acto de violencia, no ha habido un acto de pérdidas de vida de ningún tipo, de ningún tipo. Es decir, Venezuela vive hoy una paz nacional plena y eso refleja la riqueza de la democracia, porque no puede haber democracia cuando la calle está encendida en violencia, cuando las comunidades están encontradas. En este caso, un proceso particular, como siempre ha sido de paso. Las elecciones venezolanas se caracterizan por su tranquilidad, por su nivel ciudadano, por su nivel de civilismo en términos del derecho y el ejercicio del derecho. Por lo tanto, los candidatos están expresando, proponiendo sus proyectos,
los 37 partidos tienen sus diferentes candidatos. La campaña en sí misma empieza el 4 de julio y culmina sobre el 26 de julio. Entonces, bueno, y el 28 de julio es la elección de carácter nacional. Eso es importante entenderlo, porque ¿de dónde se viene? Se viene el relato que Venezuela era una especie de país fallido, una Venezuela conflictuada, y hay un milagro, ¿verdad? Hay un milagro del rescate de la normalidad en Venezuela. Hoy Venezuela vive una normalidad de carácter económico, de carácter social, de carácter cultural, de carácter de convivencia. Y eso es sumamente importante. Es decir, los medios han venido proyectando a otro país, han venido promocionando a otro país, han venido promocionando el país de las crisis. Y eso jugó un papel importantísimo en lo que tuvo que ver con los flujos migratorios como fenómeno social, pues, de un país que históricamente se ha caracterizado por absorber diferentes flujos migratorios. Le tocó, producto del proceso del ataque económico. Por lo tanto, y es un punto importante reflejar, las elecciones se dan en medio del bloqueo económico, porque el bloqueo económico no ha cesado. Las medidas coercitivas, que son las medidas coercitivas unilaterales, no han sido suspendidas. Son 930 medidas coercitivas. Lo que ha habido en alguna área muy particular y sobre todo en la actividad petrolera, lo que tiene que ver con las licencias. Las licencias son permisos especiales que dan los Estados Unidos a algunas empresas petroleras. Eso es todo lo que existe, pero el bloqueo sigue existiendo en términos de flujo de financiamiento, en términos de Venezuela no tiene una vida regular en el mundo financiero. Venezuela no puede utilizar algunas herramientas financieras de los bancos transnacionales. Venezuela no es objeto de financiamiento por parte de los organismos internacionales. ¿Y por qué es un fenómeno? Un fenómeno es porque tenemos 3 años creciendo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo un país crece donde no hay grandes inversiones? Bueno, porque la economía se reactivó a partir del propio esfuerzo de los agentes económicos privados por un lado y por los agentes públicos por otro lado. Es decir, es un proceso muy particular de cómo se genera una economía, cómo recuperas una economía. Fenómenos como este, terminamos de cerrar la inflación apenas el 2% en el mes pasado. ¿Y de dónde veníamos? Veníamos del 2018-2019 con una cifra de 3.000% de niveles de inflación. Pues es decir, no había moneda nacional porque la moneda nacional se había destruido a partir de la inflación. Hoy vemos un cambio porque en Venezuela, en esta nueva transición, existe la libre transición de la transacción de la moneda con cambios libres en el mercado. Entonces, en medio de esa circunstancia de carácter económico, de recuperación de la economía, de la recuperación de la estabilidad social, se da este proceso electoral. Es decir, el proceso electoral se da en un contexto de paz, tranquilidad y de desarrollo democrático. Y hay otro aspecto importante, es que el sistema electoral venezolano es un sistema absolutamente transparente, un sistema electoral automatizado que pasa por un proceso secuencial de auditoría, un proceso que es auditable antes, es un proceso que es auditable durante la misma elección y un proceso que es auditable post elecciones. Es un sistema que es dual, un sistema automatizado con referencia física del votante, es decir, la gente vota en una máquina que tiene un cerebro central, pero cada votante deja un certificado físico. Por lo tanto, en las auditorías durante el proceso vas a cruzar
el voto físico que deja el certificado con el proceso del auditor, de automatizado de la dinámica de las mesas que van a un cerebro central. Entonces, bueno, no hay manera, en Venezuela no hay manera de cambiar la voluntad del electorado, la voluntad de una persona, un voto, porque todo está sistematizado, todo electrónicamente está clasificado y todo el proceso de vigilancia por parte de los partidos políticos, por parte de las organizaciones sociales, por parte de los observadores internacionales. Ya se han anunciado observadores internacionales de todo el mundo. Es decir, que es un proceso absolutamente transparente. Y por eso lo importante de ese acto que usted dice, del acto donde 10 candidatos firmaron que van a reconocer la votación, los resultados electorales. Hubo 2 candidatos que no firmaron porque esa es su forma y esa es su manera de actuar, de no decir que van a reconocer los resultados electorales. ¿Que fueron Porque cuáles? había una característica en el caso venezolano, que es que cuando la oposición pierde, no reconoce. Cuando la oposición pierde, no creen en la institución electoral. Cuando la oposición pierde, anuncian fraudes cantados antes de tiempo. Doctor Pedro Sazón, además de el candidato de la señora Machado, ¿quién más no firmó este compromiso? Bueno, los demás candidatos no firmó el candidato, el candidato Edmundo González como figura principal. Creo que falta otro candidato del resto de los 12 candidatos, firmaron 10. Se me escapa el otro candidato que no firmó, pero el más representativo que no firmó es el candidato Edmundo González, que es el candidato de la señora María Corina. Una cosa muy particular, no sé si existe experiencia. Un candidato que no habla de una persona que está en campaña, que está inhabilitada. Es decir, un candidato que no es candidato, que una señora la representa en el proceso electoral, que la señora está inhabilitada. Uno dice, ¿por qué esa dualidad? Bueno, porque ellos no creen en el juego democrático, porque nunca han creído en el juego democrático. ¿Por qué el señor Edmundo no firma? Porque ellos no creen en la democracia. Ellos han sido toda una constante del proceso de la llamada. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son los mismos que llamaron a la guarimba, son los mismos que han llamado a la invasión militar, son los mismos que han llamado a declarar a Venezuela en crisis humanitaria, son los mismos que declararon todo el desarrollo de la campaña en la frontera de Venezuela para invadir el país. Son los mismos que han dicho que aquí se vive una dictadura. Es decir, qué dictadura tan particular, más de 30 elecciones del año 1998 hasta la fecha, y que de hecho la oposición ha participado en las últimas elecciones, que fueron las elecciones regionales. La oposición sacó 4 gobernaciones importantes, en los gobiernos locales en la participación. Ahora han sido mayoría, no han sido mayoría. Cuando ganaron una de las elecciones, que se han perdido 2 elecciones, que fue la elección parlamentaria en el 2015, ¿qué hicieron? Bueno, su mayoría en la Asamblea Nacional, convirtieron la Asamblea Nacional en un estado paralelo, pues. En un estado paralelo para destruir la otra parte del estado. Pues es decir, un estado paralelo que emergió en contra del estado de la función pública del Ejecutivo. Y es precisamente ese estado paralelo, doctor Pedro Sazón, es ese estado paralelo el que les ha permitido la maniobra para disfrazar lo que no es otra cosa que el robo de Citgo, que es otra de las noticias graves que se ha conocido esta semana, en el que están involucrados agentes de la extrema derecha venezolana. Es importante que usted le explique a la audiencia de Colombia por qué
en Venezuela se denuncia el robo de Citgo por parte de Estados Unidos y cuál es el papel de la extrema derecha que apoya al candidato de Corina Machado en todo ese entramado, porque es a partir de la autoproclamación del señor Guaidó, que no era presidente ni de una junta comunal, pero Estados Unidos y muchos países para bloquear a Venezuela lo reconocieron como presidente, y a partir de allí, con un procurador postizo, con una Asamblea Nacional postiza al servicio de Estados Unidos, pues se llega a esta situación tan lamentable que es hurtar una empresa de propiedad del pueblo venezolano, como era la comercializadora de combustible Citgo de Venezuela en Estados Unidos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa eso porque ellos han hecho de la política un negocio. Lo lamentable es que el negocio es en contra del país. El negocio es en contra de un pueblo. Ellos pidieron las medidas coercitivas. Ellos han provocado las medidas coercitivas. ¿Quiénes fueron las víctimas? El pueblo venezolano. Entonces, ellos se han dedicado, en ese proceso se da toda una dinámica del negocio, de transformar la política en un negocio, porque Citgo, de un gobierno de los Estados Unidos que reconoce a un parlamento del 2015, un parlamento que ya perdió vigencia de todo punto de vista, que cesó sus funciones, lo sigue reconociendo como estructura de poder. Entonces, ¿quién nombra a las autoridades de Citgo? Esa representación, mejor dicho, absolutamente ilegal, es una manera de esconder un robo. Es decir, ¿por qué esconder un robo? Es como si te robara una casa y yo te digo, esa casa no es tuya. Esa casa es de un supuesto vecino que se declara dueño de la casa. Y como ese supuesto vecino se declara dueño de la casa, que es amigo mío, yo digo, él es el dueño de la casa. Por lo tanto, te robo la casa y lo que provoca la casa, yo se la doy las ganancias, se la doy a ese supuesto vecino. Pero ese supuesto vecino no tiene absolutamente ninguna legalidad. ¿Qué es lo que está pasando con Citgo? Es decir, que le estás dando una rentabilidad, porque son empresas rentables. Las pérdidas estimables de toda la pérdida de Venezuela, estamos hablando de 680.000 millones de dólares, donde Citgo tiene un costo en el mercado que debe estar alrededor de 30.000 millones de dólares. No estás hablando de cualquier cosa, una estructura que sigue produciendo. ¿Y quién es la junta directiva de Citgo? La que nombró el señor Juan Guaidó. ¿A quién le reporta? ¿Hacia quién hace una evaluación financiera de a dónde van los niveles de rentabilidad de esa empresa? Hacia ellos, pues. Ellos se han vuelto millonarios. Juan Guaidó, una persona común que vivía en La Guaira, hoy es millonario. Entonces todos ellos han robado de manera descarada el país. De manera descarada el país. Y entonces, como un gobierno que supuestamente es el defensor de la democracia y de los derechos humanos a nivel mundial, como los Estados Unidos, él se presta de manera abierta para promocionar un robo, pues. Es decir, ellos participan en el robo porque ese dinero que deja de entrar al presupuesto nacional se queda en los Estados Unidos y le distribuyen una parte a los señores que llaman los representantes legales de la empresa Citgo. Entonces es un botín, un robo descarado de un estado contra otro estado, de una estructura paralela que no existe, Y eso conforma toda la situación de las medidas coercitivas unilaterales, que viola absolutamente el derecho internacional. Estamos viviendo un momento, y de ahí lo sensible de la situación mundial, un mundo geopolítico en transición,
en medio de la violación más clara del derecho internacional, del derecho público y del derecho privado, de la violación donde ¿qué se impone? El imperio de la fuerza, no el imperio de la ley, porque no hay ley que sostenga el hecho que tú digas esa empresa no es del Estado venezolano, sino de estos señores que se llaman representantes del Estado, en la cual no tiene absolutamente ninguna legalidad y ninguna legitimidad. Termina de pasar ahorita con la Unión Europea y los fondos rusos, pues. Cuando uno ve una barbaridad de esa que te dice, tu dinero legal, legítimo, que es de la Federación Rusa, ahora lo voy a utilizar en la guerra de Ucrania contra ti. Exactamente la misma situación en el caso venezolano, porque ¿cuántas vidas logras recuperar? ¿Cuánta recuperación de todo el sistema social puedes hacer con ese dinero, que es un dinero público? ¿Cuántas vidas se pierden y se han perdido? Nosotros teníamos un fondo social en Sigot, en la cual se salvaban vidas de enfermedades extremas, que había una entidad en Italia para enfermedades terminales de los niños, y todo salía de una ayuda social de Sigot. Todo eso se perdió, todo eso no fue posible hacer. Cuando Sigot es robada, en el peor momento, estamos hablando de 2017, 2018, 2019, porque tú dices, ajá, ellos lo que se robaron, se lo invirtieron, no invirtieron un dólar de los millones y millones. ¿A dónde fueron? A enriquecer a personalidades particulares de ellos. Ellos financiaron sus partidos políticos con ese dinero. ¿De dónde sale la base económica de los candidatos de ellos? De ese dinero. ¿De dónde ha salido la campaña? De ese dinero. Un dinero mal habido, un dinero robado, un dinero usurpado dentro de la utilización de un supuesto derecho que no existe. 680 mil millones de dólares que ha perdido el Estado venezolano, el pueblo venezolano, en medio de toda esta patraña de la confabulación de una extrema derecha corrupta al servicio de intereses nefastos de Estados Unidos y otras potencias. Y nada menos que 30.000 millones de dólares el valor de Citgo, según nos comenta, según nos refiere el doctor Pedro Sassone. Pero a todas estas, doctor Sassone, mire usted que aquí tenemos la edición de hoy de Correo del Orinoco. Mire usted que de acuerdo con esta información que en Colombia no se conoce, que los medios hegemónicos no difunden y por eso nosotros la difundimos, en medio de todo ese bloqueo, de todo ese robo, de todo ese latrocinio contra el Estado y contra el erario y contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro continúa entregando obras y recibe este respaldo multitudinario. Incluso nos ha llamado la atención como la juventud también, muchos de estos jóvenes que vemos aquí, que han nacido en el marco de la Revolución Bolivariana, pues apoyan al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección. ¿Cómo se explica este fenómeno que en Colombia no se difunde? Aquí solo se difunde la matriz de que el presidente Nicolás Maduro va a ser derrotado y que el ganador va a ser el candidato de la señora Machado, que es una señora golpista inmersa en todos estos procesos de traición a su patria y de corrupción. ¿Cómo se explica este fenómeno tan importante? No, el fenómeno electoral se explica, bueno, porque es un proceso en revolución, pues. No olvidemos que hay un proyecto político en desarrollo, pues. Y Nicolás Maduro representa hoy lo que es la realidad concreta de recuperación de un país, de llevar un país sometido a la crisis, de un país a la recuperación. El presidente decía ayer en un evento internacional que cuando tengamos que estudiar el modelo económico venezolano,
vamos a decir, el modelo económico venezolano es un milagro que logró recuperarse en un contexto de guerra económica, en un contexto de guerra no convencional. ¿Y por qué la candidatura tiene esa fuerza de calle? Bueno, porque es la expresión de un proyecto que se está construyendo con la gente, que se está construyendo en una política social, en una política de apertura económica, de una política de asegurar y de garantizar la seguridad de un país, de una política de expansión de un sistema de relaciones internacionales. Hay un dato importantísimo. Nosotros éramos un país totalmente rentístico, donde todos los importábamos. En estos momentos tenemos una cifra que el 90%, más del 90% de los productos que estamos consumiendo están producidos en el país. Es decir, logra sustituir importaciones con una creatividad de inversión, de participación, de creación de condiciones para la inversión privada, de un país que logra controlar la inflación, de un país que da seguridad para la inversión, y eso lo representa el presidente Nicolás Maduro, en una claridad, en una transparencia de relación con la gente, con el común de la gente, porque el presidente es un sujeto político venido de la base popular, un sujeto político construido en la lucha obrera, dirigente obrero del metro de Caracas, construido y hecho en la propia dinámica política del sector de trabajadores. Entonces, evidentemente que el presidente Nicolás Maduro, luego de la lamentable pérdida física del comandante, pues ha venido construyendo un liderazgo, ha venido construyendo un discurso, ha venido construyendo una propuesta política que se resume en el plan político de las 7T, las 7 líneas de transformación, donde hay coherencia en lo económico, en lo social, en lo cultural, en la creación de independencia, en lo ecológico y en la referencia de una nueva geopolítica, en lo que hemos llamado en Venezuela la diplomacia bolivariana de paz. Esa coherencia de proyecto, esa transparencia de la acción política, esa construcción desde el sector popular, porque Venezuela tiene una particularidad, es que Venezuela tiene un tejido social amplio con miles y miles de organizaciones sociales de todo tipo, desde las comunas, desde los consejos comunales, del movimiento de mujeres, del movimiento de jóvenes, desde las misiones sociales, que es una nueva forma de que el Estado se desburocratiza para ampliar, para democratizar su política social. Por eso, esto es el resultado de eso. Es decir, no es una cosa que se construye de la noche a la mañana, no es una campaña construida, no, es la expresión de una campaña electoral que muestra los resultados de una acción de gobierno. Es decir, no estás haciendo una oferta vacía, estás mostrando lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que proyectas para el futuro. Y no tenemos absolutamente ninguna duda de la victoria electoral y de los grandes momentos que van a venir luego del 28 de julio, de consolidado de una propuesta país y la construcción de un liderazgo colectivo, porque podemos decir que hay un liderazgo colectivo hoy en lo que tiene que ver con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con toda una estructura de nuevos dirigentes que son gobernadores, que son alcaldes. Por lo tanto, la candidatura del presidente Nicolás Maduro sintetiza a un proyecto político de transformación revolucionaria. No te escucho. Presento excusas por esta falla técnica. Finalmente, doctor Pedro Sazón, en relación con el cargo que usted acaba de asumir al frente de la atención de las migraciones
y teniendo en cuenta que este ha sido otro fenómeno pues palpitante y que sigue afectando diferentes territorios y sociedades, ¿cuál es la tarea que le han encomendado el gobierno del presidente Nicolás Maduro al asumir este cargo? Sí, justamente con lo dicho anteriormente, la nueva misión, la misión Vuelta a la Patria, de atención integral a la población migrante, es la expresión de una concepción de Estado de justicia social, de humanidad social, de protección social de la población venezolana, ahora proyectada a nivel internacional. Venimos de una experiencia exitosa en el Ecuador de protección social, de organización social, de la oferta. Nosotros creamos un modelo educativo internacional que lo ensayamos en Ecuador y ahora se va a expresar a nivel internacional, que lo llamamos Culmina tu Bachillerato. Los estudiantes, los jóvenes que se fueron sin culminar su bachillerato van a tener posibilidad de estudiar en el sistema educativo venezolano, la cual pusimos en operación un ensayo a través de la educación a distancia, que hoy se consolida y se va a expandir donde tú estés. Donde esté un venezolano, puede estudiar en el sistema educativo venezolano. Donde esté un venezolano, va a recibir la asesoría desde el punto de vista jurídico para la atención de violación de derechos. Donde esté un venezolano, le vamos a brindar las condiciones para que ejerza el derecho al retorno. Nosotros ensayamos un modelo del retorno a través de un programa que ahora lleva el programa de la misión, que se llamó el Plan Vuelta a la Patria. Es decir, nuestra línea aérea bandera, que es la línea bandera Conviasa, se puso al servicio de los venezolanos para el retorno. Aproximadamente unos 360 vuelos que se desarrollaron, ahora se van a expandir. El que quiera volver a Venezuela, el Estado venezolano le va a brindar las condiciones al retorno, con una particularidad, que cuando regreses al país vamos a construir un sistema de protección social para que te puedas reinsertarte. Si eres estudiante, te puedes reinsertar en el sistema educativo. Si eres trabajador, vamos a diseñar formas de reinserción desde el punto de vista laboral. Si tienes problemas de salud, vamos a construir la forma de la protección de salud. Es decir, te brindamos todas las condiciones. Y nosotros decimos, de verdad, no hay un programa de este tipo. Ningún estado en el mundo tiene un programa tan integral, tan abarcante para la protección de su población mediante la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque el programa refleja lo que el país está viviendo. Va a reflejar la recuperación del país. Le va a decir a nuestros connacionales, aquí está tu país esperándote. Tu país te brinda todas las condiciones para que retornes, para que te reencuentres con tu familia, para que sumes tu capacidad laboral, porque una de las características importantes de la migración venezolana es que es una migración con un alto nivel de calificación profesional, porque aquí la educación es una educación gratuita. Entonces tenemos en el país una amplia familia de profesionales en todas las áreas. Y entonces el programa Vuelta a la Patria te va a decir, ven con tus capacidades, ven con tu aprendizaje, ven a construir con nosotros. El nosotros de noción de patria, de noción de sociedad, de comunidad. Entonces esa noción de convivir en las diferencias, porque tenemos que aprender a convivir en la diferencia. El hecho que nos une es el ser venezolano. Tú puedes creer en cualquier tendencia política. No, esto no es un programa politizado. Si no eres chavista, yo te voy a brindar todas las condiciones. No, todo aquel que es venezolano, que tienes una construcción de identidad, que quiere venir a poner su sabiduría, su experiencia profesional, nosotros le vamos a brindar las condiciones.
y le brindamos también las condiciones en términos de preservación de vida donde esté. Ahora, esta es una construcción colectiva y una cosa particular. Esto lo hace el Estado venezolano solo. Sí establecemos alianzas con algunos estados, con algunos gobiernos amigos, pero en términos de concepción, esto no responde a la concepción de algunos organismos internacionales que miran la migración como pobrecito aquel minusválido que yo le doy una ayuda de comida, que yo patrocino porque fue patrocinado, fue promovido la salida de los venezolanos de Venezuela. Hubo un eslogan en un momento determinado: sal como pueda. Se conformó todo un corredor de ayuda saliendo de Venezuela, pasando por Colombia, pasando por Ecuador, llegando a Perú, donde había una red de apoyo para incentivar la salida. Eso no quiere decir que la migración es una migración de carácter económico, porque se destruyó la base económica y la gente salió a buscar una opción desde el punto de vista económico. Y ahí me paro a decir que no es verdad el relato que algunos organismos han querido mantener y lo mantienen durante todo el tiempo. Hablan de migrantes y refugiados. En Venezuela no hay refugiados. Los migrantes venezolanos son migrantes y una migración de carácter económica. No salen por persecución política, no salen porque sus vidas políticamente están corriendo peligro, salen por un carácter del ejercicio de un derecho, el derecho económico. Pero así como el derecho, la migración es un derecho, nosotros decimos el retorno también es un derecho. Por lo tanto, no, esta gran misión va a hacer realidad el derecho al retorno. Vamos a crear todas las condiciones, la estamos creando, porque esta es una experiencia que ya tiene 3 años en desarrollo. Lo que sucede ahora que la creas como misión, como política única internacional, donde todos nuestros servicios exteriores de consulados, embajadas, van a tener un plan social para la protección y para el retorno y para la construcción de preservación de derechos. Es decir, una política de Estado donde todas las instituciones públicas, todas, desde la Rectoría de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela como ministerio responsable, pero ella está unida a toda la plataforma de trabajo de todos los ministerios, y fundamentalmente en el área social, en el área educativa, en el área cultural, es decir, toda la fuerza del Estado venezolano y de una política definida por el presidente Nicolás Maduro y dirigida por el canciller Iván Gil y coordinada por la persona que le habla, es ser una estructura de prioridades. Ya empezamos a construir, estamos saliendo para México para ir construyendo todo este tejido de organización, porque quiero decir que nuestros consulados van a cambiar de manera total, de manera funcional, construye ahora una nueva estructura para garantizar la aplicación de esta gran misión. Es la primera gran misión internacional que en la estructura, porque las misiones son estructuras de gestión del Estado venezolano, ahora existe una gran misión en la estructura internacional. Una adenda a esta entrevista, señor viceministro de Migraciones. ¿Cuál es el relacionamiento de esta política con Colombia? Pues que también ha visto el tránsito de miles y miles de ciudadanos venezolanos, y específicamente con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue el único que restableció los puentes de hermandad, de solidaridad, de intercambio diplomático, político, consular, económico, puentes que habían sido bombardeados por un nefasto gobierno como fue el de Iván Duque, y también desde el gobierno de Juan Manuel Santos y los 8 años del señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál va a ser el papel ahora entonces
de esta nueva política de migración, de retorno de los venezolanos en relación o en su relacionamiento con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, lo de con Colombia tenemos ya un paso agigantado de desarrollo de políticas mutuas. El hecho de restablecimiento de las relaciones con Colombia desde la llegada del presidente Petro nos permitió recuperar toda la estructura de atención consular, pues, y de volver a reposicionar nuestra embajada, pues. Es decir, en el caso de Colombia, tenemos todas las condiciones dadas, porque ya tenemos un camino recorrido, porque se restablecieron, cada día avanzamos más en unos procesos de relaciones diplomáticas, de cooperación, de intercambio de carácter económico, de intercambio de carácter cultural, de una cosa importantísima en las relaciones internacionales, que es la, ¿cómo se dice?, la confianza. Recuperamos el nivel de confianza entre ambos países. Es decir, cuando nos sentamos con Colombia, nos sentamos sobre el principio de la confianza de dos políticas de Estado, de la confianza del respeto de las normas internacionales, de la confianza de los países vecinos, de la confianza de ser países hermanos bolivarianos. Por lo tanto, la misión, si tiene algún eje que se va a desarrollar en toda su plenitud, es el eje Colombia-Venezuela, y que puede ser vital en términos de construcción de corredores humanitarios de que nos permitan tener mayor fluidez, porque ahí podemos consolidar un corredor que tenga que ver con Perú, tenga que ver con Ecuador y que tenga que ver con Colombia, porque nos permite hacer este recorrido de la vuelta a la patria de manera masiva. Y nosotros estamos seguros. Y después del 28 de julio, después de la proyección de una victoria contundente, están llegando, teníamos una cifra aproximadamente que gira alrededor de unos 800,000, 900,000 personas que cada día vuelven. Por lo tanto, esa relación fronteriza de hermandad con Colombia es vital en esta estrategia de vuelta a la patria. Por lo tanto, tenemos previsto y estamos planificando una reunión próximamente con las autoridades colombianas y nuestra embajada en Colombia para ver cómo le damos mayor fortaleza de unos recorridos, de algunas iniciativas que están en desarrollo, Muchas gracias, doctor Pedro Sazón, viceministro para las migraciones de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, por entregarnos toda esta importante y prolija información en relación con las elecciones, con el proceso electoral que se avecina en la hermana república, la claridad que brinda en relación con lo que está ocurriendo en materia económica, la recuperación que él mismo califica como un verdadero milagro, recuperación económica a pesar del criminal bloqueo de Estados Unidos y de las grandes potencias, aliada con la extrema derecha de su país, de lo que ha ocurrido, el nefasto hecho del robo de Cisgo y toda esta política nueva política de migraciones para que sus compatriotas regresen a su país y la nueva coyuntura, el nuevo espacio, el nuevo ambiente que se ha abierto con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Pedro Sazón, y lo volveremos a tener seguramente en Periodismo Libre desde Cali, Colombia. Gracias, compañero Luis Alfonso. Gracias por esta oportunidad, porque pues, me faltaba un aspecto, así para robarte un minutico, que es que ahí ustedes nos pueden ayudar, que la misión tiene un vértice de comunicación. Hay un vértice de comunicación de la misión, por lo tanto esta entrevista es la primera gran entrevista que podemos decir a nivel internacional, pero en cumplimiento de ese vértice de la comunicación. Por lo tanto, estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Y aquí están las puertas abiertas desde Cali, Colombia, en la zona del Pacífico del suroccidente colombiano, para el hermano pueblo venezolano. Muchas gracias, doctor Pedro Sazón. Gracias a ti. Saludos. Bien, era la entrevista que sosteníamos con el viceministro
para las Migraciones de la República Bolivariana de Venezuela, organismo adscrito a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien acaba de asumir su cargo y quien nos daba importantes explicaciones sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela y noticias, información muy prolija, que en nuestro país no se conoce, porque a los medios hegemónicos, a los medios de las oligarquías, no les interesa sino difundir el lado de las élites. Y lamentablemente también algunos medios que se dicen alternativos o públicos, pues también se circunscriben a la narrativa de las élites oligárquicas venezolanas, porque hay una prevención, porque hay una premeditación, porque hay una actitud ya precedente para negar todo lo que está ocurriendo en positivo en la hermana República Bolivariana de Venezuela. De modo que aquí lo que estamos haciendo es difundiendo la verdad, difundiendo la otra cara de la información, contrastándola con la desinformación de los medios hegemónicos. Esa es la labor de periodismo libre también en el plano internacional.